Bueno, a partir de este video empezamos el bloque de Redux. Y Redux es un contenedor para el estado de nuestra aplicación. Todas las aplicaciones tenemos que saber manejan un estado. En este caso, por ejemplo, parte del estado es que hay un usuario, que ese usuario ya inició sesión, la información del usuario, eventualmente quizás sean los álbumes, qué álbum es el seleccionado, etcétera, una serie de cosas, ¿vale? Entonces tiene que haber una manera en que podamos compartir, en que podamos manejar ese estado. Normalmente el estado lo define el DOM, el Document Object Model, o puede estar guardado ciertas partes en el local storage o ciertas partes en una base de datos local, etcétera. Puede estar en muchos lados. Estos distintos almacenamientos del estado que acabo de mencionar tienen sus deficiencias, como por ejemplo si el storage lo controlamos a través del DOM, bueno, es mucho más lento a que si lo tenemos en una estructura de lenguaje. Local storage, pues bueno, si no tenemos todo en local storage, unas partes ahí, unas partes en una base de datos, puede violar la integridad de la información, etcétera. Además, por supuesto, un mismo dato del estado puede ser accedido por múltiples componentes, como por ejemplo el usuario vamos a necesitarlo en muchos lados, el token vamos a necesitarlos en muchos lados. Entonces, para compartirlo, tiene que haber una estrategia. Y una de las estrategias más populares en React es utilizar Redux. Redux es una especie de objeto JSON que tiene reglas o formas en las que podemos obtener la información y modificarla especiales. No es nada más modifico la estructura. Hay varias reglas. Vamos a estarlo viendo de una manera práctica en este curso. Sin embargo, si tú quieres algo más con fundamentos acerca de Redux, te recomiendo el curso para integrar Redux con React, donde por ejemplo hablamos de inmutabilidad, de funciones puras, tocamos la integración con Redux Dunk y muchas otras cosas que en este taller vamos a ver de manera práctica, pero no de manera conceptual como en el curso que pues está dedicado. Eso es mucho contenido dedicado únicamente 5 horas y 41 minutos dedicados a Redux y a React. Sin más que decir, vamos a integrar Redux React, que es la librería que vamos a estar utilizando, que además obviamente de traer el patrón de Redux, también ofrece ciertos beneficios pensados específicamente para React. Recordemos que Redux es independiente de la librería, lo puedes utilizar con Angular, con React, con Vue y con otras librerías. Entonces vamos a instalar React Redux y es a través de React Redux que vamos a estar trabajando, ¿ok? Eso va obviamente a descargar la librería. De mientras vamos a regresar acá. Voy a crear un nuevo initializer que es donde vamos a configurar lo que vamos a llevar nuestro store, que es nuestro almacén, ¿vale? Y aquí en el almacén es donde pues configuramos inicialmente Redux. Aquí va a estar toda la configuración de Redux. Así que vamos a importar algunas cosas de Redux con una función que se llama createStore. Y por ahora me parece que esa. Y una función que se llama combine_reducers. ¿Ok? From Redux. Ahí está. ¿Ok? Bueno. La forma en que vamos a crear nuestro almacén es la siguiente. Create store. Como primer argumento tenemos que pasarle los reducers. Un reducer. Y un reducer es una función que modifica el estado de nuestra aplicación. Y es únicamente a través de estas funciones que nosotros modificamos el estado. No lo podemos modificar directamente, sino lo tenemos que modificar a través de estas funciones que cumplen ciertas características, entre ellas que son funciones puras. Y ahorita vamos a verlo, ahorita vamos a crear una, ¿ok? Vamos a empezar por un reducer que nos entregue o que controle el token, ¿ok? Entonces aquí está mi función token. Un reducer recibe dos argumentos, un estado,
que es en qué estado está esta propiedad del almacén. En este caso sería el token existente, o si no hay token, un elemento vacío. En este caso vamos a dejarlo como un string vacío. Esto que yo estoy aquí asignando es un valor por defecto para el estado. Siempre es recomendable que tu estado inicie con un valor por default. El segundo argumento que vamos a recibir es un objeto action. Las acciones definen cómo se debe de modificar el almacén y qué se debe de almacenar en el almacén. Y esos son los dos argumentos que recibe un reducer en Redux. Después, el patrón con el que trabajamos dentro de una función normalmente se ve de la siguiente manera. Colocamos un switch. El objeto action que recibimos viene con una propiedad type, siempre tiene que venir con una propiedad type. Y type lo que dice es el tipo de modificación que queremos hacer. Después, dependiendo de la modificación, por ejemplo, una modificación que se llama setToken, es que definimos qué es lo que se tiene que modificar. Para modificar el estado, nosotros no modificamos este objeto que contiene el estado para esta propiedad. Eso es algo muy importante. No mutamos el estado. Esa es la palabra o el término técnico. No lo mutamos. Que en palabras mucho más simples significa no lo modificamos. Más bien lo que hacemos es retornar el nuevo dato que queremos guardar en esta propiedad. Y entonces ya Redux internamente hace lo necesario para actualizar el estado. Entonces, por ejemplo, aquí retornaríamos el nuevo token que queremos almacenar. ¿Dónde nos van a mandar ese token? Bueno, todo lo que tenga que ver con cómo vamos a modificar el estado tiene que venir en el objeto action. Entonces, supongamos que nos lo van a retornar una propiedad token del objeto action. La otra característica de un reducer es que siempre debe de retornar algo. Entonces aquí en el caso por default voy a retornar el estado tal como inicialmente venía en el reducer, porque lo que necesitas saber respecto de cómo funcionan es que cuando nosotros mandamos a hacer una modificación al store, se ejecutan todos los reducers de nuestra aplicación. Entonces, si por ejemplo yo mando una modificación para los álbums, bueno, no quiero que eso termine modificando mi token. Entonces, por eso siempre por default retorno lo que inicialmente venía como argumento del reducer. Entonces, así es como funciona un reducer, ¿ok? Como un reducer normalmente solo se encarga de una pequeña parte de todo el almacén, no se encarga de muchas. En este caso, este reducer solo se encarga del token, pero no se encarga de las fotos, de los álbums, del usuario, de nada de eso. Eso significa que vamos a tener muchos reducers. La problemática con eso, o el problema con eso, es que createStore únicamente recibe un reducer. Entonces aquí solo podríamos poner token, pero no podríamos poner más. La forma para trabajar con múltiples reducers es combinarlos. Entonces vamos a llamar a un nuevo reducer la raíz, y vamos a utilizar la función combine reducers que previamente importé de Redux. Entonces lo que combine reducers recibe es un JSON donde tenemos una propiedad que hace match con un reducer. Por ejemplo, la propiedad token hace match con este function reducer. Estos nombres son arbitrarios. Le podría yo poner token reducer y no pasaría nada. Así. Y a final de cuentas eso significa que todas las modificaciones que hace este reducer terminan en esta propiedad del estado. Entonces este nombre es mucho más importante que este, porque es hasta a través de este nombre que vamos a obtener la información que está controlando este reducer. Y bueno, una vez que tenemos aquí yo ya voy a poder pasar cuantos reducers quiera, uno para las fotos, uno para el usuario, y eventualmente yo nada más le tengo que pasar la raíz a createStore y listo, ya tengo mi almacén listo. Esto lo voy a exportar, export default, para que, bueno, nada más lo importe este módulo store.js cuando quiera configurar mi estado. Pasemos entonces a eso, a cómo integrar este almacén con React.